Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de Jesús a Santa Faustina. En esta sección vamos viendo distintas frases que el Señor le dice a Sor Faustina en su diario espiritual y que también tienen un significado para nosotros. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en una frase que Jesús le dice a Santa Faustina en el numeral 64. Numeral 64. Allí el Señor le dice a Santa Faustina así: yo deseo que te quedes en casa. Así, cortita la frase. Yo deseo que te quedes en casa. Bueno, Padre, pero eso no es una frase espiritual, no es una frase de tampita. No es una frase de tampita, pero sirve al menos para tratar de profundizar qué le dice a Santa Faustina y qué nos dice a nosotros. Bueno, pero para eso vemos un poco el contexto. Numeral 64, Sor Faustina es uno de los primeros numerales donde ella va recordando cosas que le han ido pasando. El diario espiritual de Sor Faustina está compuesto por 6 cuadernos. Particularmente el primer cuaderno, uno de los más grandes, si no el más grande, muchos de sus contenidos son recuerdos de Sor Faustina, de otra época, su infancia, su juventud, su vocación, en el momento en el postulantado, en el noviciado, en los votos simples, después en el voto perpetuo. Sor Faustina en 1934 empieza a escribir esto, y ese primer cuaderno lo hace recordando años anteriores. Y bueno, este es uno de sus recuerdos. Como el padre Sopoćko le ha pedido que escriba sobre su relación con Dios, sobre aquello que Dios le ha manifestado en su vida, entonces en este numeral 64, Sor Faustina va a estar recordando cuando iba a hacer una salida con una hermana a un paseo, durante una estancia que hizo en Vilna. Por más que ella está escribiendo este numeral cuando está en Vilna, pero ella lo hace siendo religiosa profesa perpetua, es decir, tenía los votos perpetuos. Pero el recuerdo es de varios años antes, cuando Sor Faustina había visitado por 2 o 3 meses Vilna para ayudar en la cocina, y no tenía todavía los votos perpetuos, sino votos simples. Entonces era una excursión que iba a hacer, a la cual la Madre Superiora le invitaba, que iba a ir con otra religiosa, y sin embargo el Señor le dice: yo deseo que te quedes en casa. Y Sor Faustina queda como contrariada, porque ya estaba todo previsto, era de noche, ella ya no podía ir a decir: el Señor me dice que no vaya, o no quiero ir. Ya estaba todo dispuesto para que ella vaya. Y bueno, al día siguiente, cuando todo parecía que todo iba a fluir para que salga en esa excursión, de repente se armó una tormenta enorme que les impidió a las hermanas salir. Y ella vivió todo ese día que tenía como una especie de día libre, día que se dedicó a la oración. Y bueno, y ahí escribe Sor Faustina lo que el Señor le dijo en esa oportunidad: yo deseo que te quedes en casa. Porque el Señor tiene una voluntad concreta que baja al detalle, particularmente aquel que en la vida espiritual ha ido haciéndose más sensible al Señor. Cuando uno se hace más sensible al Señor, empieza a querer agradar a Dios en lo más pequeño, en los lugares a donde va a ir, las palabras que va a decir, las personas con las cuales va a frecuentar y el motivo por el cual va a frecuentar a tal persona, los pensamientos que va a hacer, las actividades, las tareas, cada detalle, el modo del trato, el modo de pararse, el modo de vestirse. Uno quiere agradar a Dios en el detalle. Cuando crece la vida interior, crece el deseo de ser en todo agradable a Dios. Miren ustedes, muchos de ustedes han estado de novios, se han casado, en esos momentos tan hermosos del noviazgo o del casamiento. ¿Cuánto quería la esposa, el esposo, o el novio, la novia, agradar hasta en el detalle, en la comida, que esté caliente, que esté sabrosa, que esté bien servida, bien puestos los cubiertos, el vaso, que esté la bebida agradable, que le diga las palabras justas, que agrade a su papá, a su mamá, que esté bien vestido, todo fluye el amor, al menos el sentimiento de enamoramiento, y uno desea en el detalle manifestar ese amor. Lamentablemente a veces pasa el tiempo y se pierde ese amor y ya empiezan uno a descuidar muchas veces voluntariamente esos detalles que debería cuidar toda la vida, no ya por el amor sentimental, sino por el verdadero amor, que es decir, la convicción de querer hacer
fiel al otro, demostrarle amor en el detalle, así no lo sienta. Que ese es el verdadero amor. Pero bueno, entonces, de la misma manera, Sor Faustina quiere serle fiel al Señor hasta en los paseos que va a realizar, por más que sean lugares católicos, porque ella iba a ir a un santuario y a rezar, y sin embargo el Señor le dice que esa excursión iba a hacer daño a su alma. Y el Señor dispuso todo para que Sor Faustina no vaya. Bueno, hay que saber escuchar al Señor para serle fiel hasta el detalle. El amor nos lleva a ser fiel hasta en el detalle. Y lejos Sor Faustina de, ay, no pude ir al paseo, tantas ganas que tenía, ella simplemente decía, no puedo ya hacer nada, ya está todo hecho para ir, y el Señor la cuidó. Pero también cuántas veces las cosas no salen como queremos y nos sentimos profundamente contrariados. Y hasta a veces, como nos quejamos con Dios, ¿cómo no aprobó? ¿Cómo no se consiguió este trabajo? ¿Cómo no se consiguió este dinero? ¿Cómo no me salió esto? ¿Cómo me pasó esto? A mí, que yo te doy esto, que yo te hablo esto, que yo busco esto. Bueno, hay que saber ver a Dios, que siempre tiene una voluntad más grande y más buena que la nuestra. Hay que saber aceptar las cruces que recibimos, los dolores que recibimos como cruces, para así aprender lo que el Señor nos quiera decir por medio de esas cruces. Y ser aleccionados por un Dios que es bueno y que es Padre. No somos nosotros los buenos. Si nosotros nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, yo no quiero lo que tú me envías, yo quiero lo que yo quiero. Estoy diciendo, yo soy más sabio que tú. Y es una gran soberbia, no propia de un hijo de Dios. Entonces, bueno, el Señor quiere hijos que lo amen hasta en el detalle, que lo amen mucho. Y así Sor Faustina. Cada detalle en nuestra vida, en nuestro día, en las cosas que nos gustan y que nos desagradan, podemos dar gloria a Dios. Y lo tenemos que hacer, porque Dios la merece, porque en cada detalle Dios sale al paso de nuestra vida. Y sea tanto que el Señor quiera que salgamos o que nos quedemos, que hagamos o que no hagamos, que busquemos o no busquemos, no importa qué es lo que nos pida, mientras sepamos lo que nos pida. Y no solamente saberlo, sino querer aceptarlo, conocer su voluntad y aceptarla. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Eso es lo más importante. Y después, bueno, para nosotros nos puede venir muy bien esta frase, quedarse en casa. Me hace acordar cuántas veces nos llenaban la cabeza en la pandemia de quedarnos en casa, y nos quedábamos en casa para aquello que sin lo cual no podíamos vivir. Cuánta gente se quedó en casa y se enfermó, cuánta gente se quedó en casa y tuvo problemas de salud, físicos y psíquicos. ¿Cuántas veces nos quedamos en casa para Dios, pero no nos quedamos en casa para otras cosas? La panadería, la fiambrería, la farmacia, el banco, la veterinaria, la ferretería, que eran consideradas esenciales, y las cosas, los sacramentos no eran considerados esenciales y se cerraban las puertas de las iglesias, pero con la excusa de quedarnos en casa. Dios era secundario, hemos considerado a Dios no esencial. Y eso que ha pasado nos puede seguir pasando de distintas maneras y puede volver a pasar. Sin embargo, tenemos que aprender que Dios es lo más esencial. Dios es lo más esencial, y Dios nos pedía. Era complicado conseguir los sacramentos, bueno, era el momento en el cual decíamos cuánto nos valían a nosotros los sacramentos en circunstancias de adversidad. En circunstancias de adversidad, en circunstancias de persecución, en circunstancias incluso de enfermedad y pandemia, los santos buscaban los sacramentos, porque le era más importante que el mismo pan. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Pero bueno, esta frase de quedarse en casa tiene que ver también para nosotros en algo mucho más profundo. El Señor quiso en ese momento que no haga Sor Faustina esa excursión porque le traería daño a su alma, y se quedó Sor Faustina en un día de mucha oración y vida interior, en ese día libre que tuvo Sor Faustina. Lo que el Señor nos dice hoy es la importancia de la vida interior. En el Evangelio el Señor dice, entra en tu aposento, cierra la puerta
Y allí, en el interior, donde solamente tu Padre ve, allí ora. Entonces, el Señor, así como en el Evangelio pedía quedarse en la casa interior, también esta frase es para nosotros, la vida interior. Cuidado con estar disperso en tantas actividades, por más que sean católicas. Podemos llenarnos la boca de actividades católicas, oraciones católicas, con otra gente. Pero con Dios, si lo perdemos de vista a Dios, si no oramos con Él, no tenemos un trato exquisito con Él, delicado, personal, creciente, no nos enseña Él a ser mejores. ¿Cómo sabemos cuando tenemos un verdadero contacto con Dios? Cuando ese contacto con Dios nos transforma día a día, nos cambia el trato con las personas que están cerca nuestro, aquellas personas que nos conocen más. Si seguimos tratando mal, generando distancia, devolviendo mal por mal, sin perdonar, sin generar diálogo, comunicación, esposa, esposo, hijo, nieto, colega, entonces realmente no hemos tenido encuentro con Dios. Cuando realmente aprendemos a estar en la casa interior con Dios, se nota en el cambio delicado, paciente, perseverante, humilde, de aquel que pone todo lo suyo para el bien del prójimo que está a su alrededor. Si el de al lado no se nota, no se da cuenta de que nosotros queremos cambiar, es un problema, es una señal de pobreza espiritual, a veces de mucha actividad exterior y poco crecimiento interior. Es necesaria la vida interior. Quedarse en casa quiere decir, por más que hagamos todo lo que hagamos, y tenemos que hacer porque el Señor nos pide también actuar, pero ese actuar va a tener sentido verdadero y va a glorificar a Dios si se lo hace estando en casa, es decir, estar con Cristo en casa, estar con Él, amarlo a Él, quererlo a Él, buscarlo a Él, hablarle a Él, tener vida interior, mirarlo a los ojos, quererlo, pedirle mil perdón y confiar en su gran bondad, hacerlo todo por Él, dar la vida por Él. Eso es lo que nos cambia en el detalle con el prójimo. Eso significa estar en casa, vida interior. Cuidado con las actividades exteriores que se hacen sin vida interior, porque es una casa que se construye sin cimiento y tarde o temprano se desmorona. Sigamos el consejo profundo que Jesús le dice a Santa Faustina en esta frase y también te lo dice a ti. Yo deseo que te quedes en casa, deseo que fortalezcas tu vida interior. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.